Saludo al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración MX y obviamente miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, ¿cómo ves este nuevo tema para debatir? El presidente dice que el Poder Judicial está podrido, que no quieren sus compañeros Arturo Saldívar, y Arturo Saldívar, antes de que se presente el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice que mejor no, que no le va a entrar a esto de la ampliación de mandato. Te saludo, Ricardo. Querido público, Vicente, buen día. Sí, Arturo Saldívar se va ya el próximo año prácticamente. Este presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya da un paso a un lado y va a permitir que otras magistradas y magistrados pues decidan quién va a suplirlo, quién va a estar al frente del tribunal. Esto se suma al otro asunto, al otro tribunal, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un tema complicadísimo y que deja al descubierto las polémicas que hay, digamos que en los tribunales más importantes de México, porque yo sospecharía que en realidad no es que Saldívar se vaya porque sí, simple y sencillamente no hubo ahí un acuerdo entre sus compañeros, no lo quieren, no es santo de su devoción y prefiere dar un paso a un lado a ponerse como en esta pues esta situación tan penosa en la que se encuentra actualmente Vargas, magistrado que ayer destituyeron, o ya no se sabe si destituyeron, pero que sencillamente no se quiere ir. Y a mí me llama mucho la atención, público Vicente, que esto no ponga también al descubierto a los medios de comunicación, a estos medios de comunicación corporativos que no hablan en estricto sentido de esta crisis, de lo que el presidente llama pues un tribunal que está podrido, y está podrido porque los magistrados y jueces y tribunos que lo componen son personajes que están siendo investigados, que están siendo depuestos y que además de que los están prácticamente corriendo, no se quieren ir, pero que adicionalmente sacan a uno que es terrible y colocan a otro que es peor. A ver, sabemos que las noticias falsas, que las noticias engañosas siempre han existido, pero a partir de el surgimiento de Internet, del surgimiento de las nuevas tecnologías de comunicación, esta información engañosa, las llamadas fake news, se han expandido no solamente aquí en México y no solamente en el ámbito político, sino se han expandido por todo el mundo. Y decir todo el mundo no es una metáfora, decir todo el mundo es decir todo el planeta. Y estas redes sociales que vienen acompañadas por estas plataformas de Internet, justo por ese diseño expansivo, permiten que un usuario cualquiera sea consumidor de contenidos, pero ojo, también productor de contenido. Y eso permite, esta facilidad, que esos contenidos engañosos y fabricados se difundan con mayor facilidad. Y no nos están dando contenidos rigurosos, ya no digamos periodísticos, sino simple y sencillamente contenidos reales de lo que está ocurriendo en los hechos concretos. Y de esta manera se genera un circuito vicioso que permite que una noticia falsa se replique miles de veces en cuestiones de segundos. Y eso lo saben estos medios de comunicación corporativos y por eso utilizan las redes sociales para desinformar. Porque, por un lado, los hipócritas dicen que las redes sociales son un cáncer que está atestado de odiadores del libre mercado y todas esas tonterías que están acudiendo. Pero por otra parte,
ellos son quienes más las utilizan, y las utilizan para desinformar, y las utilizan para sesgar, para influir en el criterio y en las decisiones de, en este caso, las mexicanas y de los mexicanos, y no nos están poniendo, como se dice aquí en mi barrio, la película completa. Estas empresas de medios, como el Reforma, el Universal, el Financiero, se han encargado de agrupar a un buen número de periodistas y supuestos intelectuales. Ya los hemos mencionado, ya les hemos puesto el dedo en el rostro para que la gente los conozca, pero estos personajes pues son pagados para difundir estos contenidos que están, insisto, a la mitad, que están sesgados, que son engañosos y aprovechan este contexto de la llamada posverdad, que es un término que por lo demás no hay que olvidarlo, es definido por el diccionario de Oxford como una palabra, como un concepto que se refiere pues a circunstancias en donde los hechos objetivos, los hechos que ocurren por sí mismos, no son tan importantes en el momento de modelar, de establecer los criterios para que la opinión pública, para que la gente no se vaya solamente con las emociones y con las creencias personales, sino que haga una evaluación justa. Estos medios de comunicación los aprovechan para eso. Es un hecho inapelable, Vicente, público, y lo hemos dicho aquí en Sin Censura, en Regeneración y en todos los espacios donde podemos participar, que el periodismo de calidad, no el real, no voy a caer en esta estulticia de investirme o investir a algunos compañeros como los periodistas de verdad. No, el periodismo de calidad, y me refiero al que investiga, al que no está comprado, al que no padece los estragos del soborno y al que no siente la nostalgia del chayote, está sufriendo el impacto de este fenómeno que se vuelve cada vez más peligroso y que influye negativamente y de distintas maneras en las prácticas democráticas de nuestro país, en concreto en las decisiones políticas. ¿Quién va a ser colocado como administrador o administradora de los bienes públicos de nuestro país? Realmente no sabemos quiénes son. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos colocan a un personaje a la mitad, sesgado, como este sujeto que, insisto, ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sale como un prócer de la democracia y dice, bueno, pues el respaldo de estos magistrados lo coloca como el nuevo presidente. Por un lado tenemos a este personaje Vargas, que ya ni siquiera vamos a dar su ficha porque ya la dimos ayer, ya se le han hecho entrevistas a granel y ya se ha encargado de defender su causa, pero no se quiere ir. Increíble, a diferencia de Saldívar, que dice, bueno, no hay condiciones para que yo me quede, que ellos decidan. Pues bueno, esto es una expresión de democracia, perdón, que debe permear siempre en la visión de un juez, de un magistrado, de un personaje que se debe encargar en teoría de evaluar, pues bueno, las causas justas, las causas neutrales, pero no se quiere ir y ponen a otro que es visiblemente calderonista, que es visiblemente tendencioso, que se le ha probado y se le ha comprobado, ya también lo dijimos aquí. Entonces, sí hay una crisis no solamente en el Tribunal Superior de Justicia de la Nación, sino en el Tribunal Electoral, es decir, en los dos tribunales más importantes hay una crisis. Sí coincido con López Obrador, está podrido el asunto, porque imagínate nada más, o sea, a mí me parece muy preocupante que Reyes Rodríguez esté metido aquí y me parece preocupante porque prácticamente es el presidente del tribunal y de esta sala superior que está integrada nada más por 7 magistrados. Imagínense, público, está 7 personajes
son los encargados de evaluar cuáles son cuáles son y cómo se evalúan los asuntos relacionados con, con la democracia de este país, concretamente con las elecciones. Ellos dicen si procede una causa o si no, si es justa a su criterio o no. Entonces, es importantísimo que este tribunal sea pues revitalizado, rejuvenecido, retomado, quizá rediseñado y vuelto a poner en funciones estrictamente jurisdiccionales, que ellos sean en efecto pues personajes, yo no digo que perfectos, es una estupidez, pero que no sean personajes que están siendo investigados por la unidad de inteligencia financiera, que no sean personajes sobre los que pesa investigaciones por enriquecimiento ilícito, que no sean tipos demenciales que le han deseado la muerte al presidente y que después dicen que no, que tiran la piedra y esconden la mano. Esto es importantísimo que la gente lo sepa, porque estos magistrados son, en teoría, los encargados o deberían encargarse de proteger los derechos político-electorales de todos los mexicanos, de todas las mexicanas, y estos jueces no se están encargando de eso, Vicente. No los estamos viendo en un pleitazo, criminal, por quedarse ahí, por tener el control de los dos tribunales. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en este tipo de personajes que no quieren deponer su cargo para que vengan nuevas oportunidades de elegir, de sanear los tribunales? No, se quieren quedar. No son personajes que puedan garantizar ni la legalidad ni la certeza de ninguno de los comicios que se supondría que tendrían que vigilar, y no lo hacen público, ni lo han hecho, porque se han dedicado a servir a intereses de grupo, a allanarle el camino a sus jefes, que no son en absoluto, insisto, ni las mexicanas, ni los mexicanos, ni el pueblo, sino una chingada élite empresarial y una élite intelectual que funciona como vocero. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, porque estos medios de comunicación corporativos no informan, desinforman y nos pasan la película a la mitad, incompleta, sesgada. Sevilla, que